propiamente de la propiedad industrial y que pues es un tema interesante, muy en boga en los últimos años, sobre todo por asuntos relacionados inclusive con el libre comercio, los tratados que se han venido firmando, los acuerdos comerciales, generan pues que esta rama de la propiedad intelectual pues tenga un ímpetu mayor al que quizás tenía en el pasado. Y vean que a pesar de que en los últimos años esta rama ha resurgido, el constituyente desde 1948 establecía regulaciones sobre la propiedad intelectual, cuando en el artículo 47 nos hablaba de que todo autor, inventor, productor y comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley. O sea, estamos hablando de normativa constitucional que tiene cerca de 70 años y que ya nos hablaba de la necesidad de proteger a los comerciantes en materia de sus marcas, de sus signos que colocan en el mercado y que usan y con el cual comercializan sus productos. El marco normativo de la propiedad intelectual es muy amplio. Sin embargo, en materia de marcas comerciales y de signos distintivos tenemos algunas normas específicas. Utilizamos mucho el Convenio de París, que este convenio es de 1886, frecuentemente lo citamos en nuestras resoluciones en propiedad industrial. Tenemos el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, este es un acuerdo de 1995 que origina toda la legislación que tenemos nosotros actualmente sobre propiedad intelectual, particularmente en el caso de la ley de patentes, la ley de marcas y otros signos distintivos, la ley de procedimientos de observancia y otra normativa adicional que nosotros tenemos. Tenemos también el tratado sobre el derecho de marcas, este es más reciente, que es un tratado que elimina formalidades en el procedimiento y más adelante vamos a ver por qué. Tenemos el arreglo de Lisboa, que es relativo a la protección de denominaciones de origen y su registro internacional, y pues obviamente a nivel legislativo tenemos la ley de marcas y otros signos distintivos con su reglamento que regula pues el tema sustantivo y procedimental de las marcas. También utilizamos la clasificación internacional de NISA, ¿verdad? Donde se clasifican los productos y servicios desde las diferentes solicitudes de inscripción de marcas. La pregunta es, ¿qué son marcas comerciales? La definición está en el artículo 2 de la ley, cuando nos habla de que son cualquier signo o combinación de signos que permiten distinguir bienes y servicios. ¿De qué? De los competidores, obviamente. Y esos signos tienen que ser lo suficientemente distintivos, ¿verdad? De manera tal que en el mercado se pueda diferenciar empresarialmente las diferentes marcas de los competidores. Ese es el tema fundamental del derecho de marcas, que tiene dos razones de ser. Por un lado, proteger al empresario por su esfuerzo, por posicionar su marca, por llevarla al mercado, por publicitarla, por colocarla en el mercado. Y por otro lado tenemos, muy importante, el consumidor que no sea engañado en cuanto al origen empresarial de los productos, en cuanto a la calidad, en cuanto al origen geográfico inclusive. Es muy importante para nosotros, para nuestro derecho, el consumidor. Y las resoluciones que ustedes supongo han visto del registro de propiedad industrial, del Tribunal Registral Administrativo y de órganos judiciales que han conocido este tipo de procedimientos, el consumidor tiene una importancia fundamental. Aquí quise brevemente, esta es una charla de procedimientos, sin embargo, quise
poner algunos conceptos por ahí aislados en el transcurso de la charla. Tenemos diferentes tipos de marcas, tenemos marcas denominativas, como ustedes pueden ver, son marcas que se caracterizan por ser solo la palabra, el vocablo que las compone. Tenemos marcas figurativas, algunas muy distintivas, como por ejemplo la primera y la segunda, obviamente son marcas de deportes, de ropa deportiva, y son marcas notorias inclusive, y se caracterizan por ser solo un diseño, ¿verdad? Y tenemos también las marcas mixtas, que son una combinación de ambas, de las dos anteriores, es decir, tienen sus palabras, sus vocablos, pero también tienen algún diseño que las acompaña y que las hace distintivas. Estos son algunos ejemplos de algunos tipos de marcas. También la legislación recoge algunas otras figuras, como marcas de fábrica, marcas de comercio, marcas de servicio, marcas colectivas, marcas de certificación, señales de propaganda, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, emblemas, expresiones o señales de propaganda que no puedo explicar por razones de tiempo, pero que están recogidas en la legislación costarricense como signos distintivos que pueden ser solicitados ante el registro de propiedad industrial. El proceso de inscripción de marcas inicia de una forma muy sencilla. Nuestro registro es diferente a mercantil, a inmobiliario, a muebles, que son registros donde es habitual utilizar testimonios para presentar las solicitudes de inscripción, de traspasos, etcétera. En el caso de nosotros nos basamos fundamentalmente en formularios o bien algunos bufetes muy comunes en el trámite de estos ya tienen sus propios machotes y trabajan las solicitudes. Lo que importa es que la solicitud cumpla con los requisitos que la ley dice. ¿Y cuáles son los requisitos? Los que están en el artículo 9 de la ley, los requisitos formales, dentro de los cuales contendrá la solicitud el nombre y dirección del solicitante, tendrá, en el caso de que sea una persona jurídica, el solicitante que llevar el lugar de constitución y domicilio de esa empresa, de esa persona jurídica. Cuando se actúa o se genera la solicitud por medio de un representante legal, también deberá tener las calidades, el nombre del representante legal. En el caso de que es muy común en propiedad industrial, de que el solicitante no tenga un domicilio ni establecimiento en el país, debe indicar el nombre y la dirección del apoderado en el país en esa solicitud. También, súper importante, la marca que se va a distinguir, el signo que se va a solicitar es fundamental, que debe contener la solicitud. Cuando esa marca sea en un idioma distinto al español, deberá tener, pues obviamente, la traducción, ¿verdad? Porque así lo exige y lo establece nuestra legislación. Y también, muy importante, deberá indicar los productos y servicios a los cuales va a aplicar la solicitud, ¿verdad? La marca, para que exista, por su naturaleza, no es solo el diseño como tal, sino que tiene que ligarse a productos o servicios, de lo contrario no sería una marca. Y también el comprobante de pago de la tasa, que es de $50 por cada clase en que se solicite. Esos son los requisitos formales que nos establece a nosotros nuestra legislación. Hablando un poco del tema de la representación, nosotros tenemos pocas formalidades. Por ejemplo, los poderes especiales ante propiedad industrial, de acuerdo a tratados internacionales como el Tratado sobre Marcas, cuando son solicitudes de marcas visibles, ¿verdad?, de productos o servicios, excepto marcas colectivas o de certificación, no requiere autenticación. Simplemente el solicitante, el mandante le dice al mandatario: usted va a inscribir esta marca a mi nombre, firman las dos partes y listo. Eso es el único requisito. Sí se debe indicar obviamente la marca que se pretende inscribir en la solicitud,
pero existe una poca rigurosidad en este asunto, a pesar de que inclusive nuestra legislación establece en el artículo 82 bis como formalidad mínima la autenticación, de acuerdo a este tratado internacional y de acuerdo a la última circular que hicimos a principios de este año, pues se elimina el requisito de autenticación para estos casos específicos que nosotros, que ustedes pueden ver en la tercera línea. Y además, también es importante mencionar que también se puede utilizar la figura de la gestoría procesal, está regulado en el 82 bis y que se nutre del artículo 286 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Y que implica, para casos graves y urgentes, se puede utilizar y se puede solicitar a nombre de un gestor procesal la solicitud, pero posteriormente deberá acreditarse esa representación dentro del proceso, como lo establece el artículo 286 del Código Procesal Civil. El tema de la prelación registral es muy importante saber que ustedes sepan el artículo 10 de la Ley de Marcas, porque si no cumplen con estos 4 requisitos que establece este artículo, no podrían tener esa prelación registral que en otras ramas del derecho se llama primero en tiempo, primero en derecho. Pues necesariamente la solicitud tendrá que tener 4 cosas para que ustedes ganen esa prelación en el registro. Las indicaciones que permitan identificar al solicitante, la dirección o designación de algún representante, la marca obviamente deberá estar ahí y por supuesto aportar el pago de la tasa. Si falta alguno de esos 4 requisitos, la solicitud queda stand-by, digamos, hasta que los cumpla en esa fecha, ¿verdad? Usted podrá tener fecha y hora de presentación en el registro de propiedad industrial de acuerdo a lo que establece el artículo 10 de nuestra Ley de Marcas. Por eso es importante que sepan estos 4 requisitos si les surge presentar una solicitud previamente a otro tercero que eventualmente también está interesado en un signo específico. Nosotros, después de que se presenta la solicitud, le hacemos un examen de forma y un examen de fondo. El examen de forma, es muy sencillo porque nosotros lo que analizamos es cumplir con el artículo 9 de la Ley de Marcas. Si por alguna razón se incumple alguno de esos requisitos, el registro le va a hacer una prevención por un plazo de 15 días, contados a partir de la notificación, para que la parte subsane los defectos u omisiones. Les quiero decir que por una situación de la calificación unitaria, nosotros generalmente hacemos el examen de forma y el examen de fondo a la vez, si la solicitud lo permite, porque puede ser que tenga algún defecto que no permita hacer el examen de fondo a la vez, por ejemplo, que no haya indicado los productos. Entonces nosotros no podemos hacer la búsqueda de fondo, sí, para ver si hay alguna otra marca para esos mismos productos o servicios inscritos. Entonces se le hará solo la prevención de forma, pero generalmente se hace en un solo acto el examen de fondo, el examen de forma y el examen de fondo, y que el examen de fondo lo que implica es un análisis de ver si la marca incurre en alguna de las prohibiciones del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas, que conocemos como prohibiciones intrínsecas, las del 7, y prohibiciones extrínsecas, las del 8, que son por derechos de terceros, que posteriormente trataré de explicar un poquito más algunos casos de prohibiciones intrínsecas y extrínsecas. En caso de que le encontremos algún defecto de fondo a la solicitud, qué sé yo, que la marca es genérica o que existe una marca previa solicitada similar para los mismos productos o servicios, nosotros le hacemos una prevención que se llama popularmente en nuestro registro prevención de artículo 14, ¿verdad? Con las objeciones de fondo sobre esa solicitud que se ha realizado. Se le otorga un plazo de 30 días hábiles a la parte, ¿verdad?, al solicitante, para que realice las observaciones que considere pertinentes. Y una vez que conteste o que no conteste del todo, porque puede pasar, ¿verdad?, el registro procederá a decidir si mantiene la objeción que se ha formulado o por el contrario
ordena la inscripción de la marca o la publicación, en este caso, del edicto correspondiente. Una vez que nuestro registro efectúa los exámenes de fondo y forma que regulan el artículo 13 y 14 de la ley, nosotros ordenamos la publicación del edicto si la solicitud está acorde a derecho, ¿verdad? Y la parte deberá, de acuerdo con ese artículo, que me parece que es el 15 de la ley de marcas, ordenamos la publicación por 3 veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta. Entender que la parte, cuando recibe esa notificación, tendrá 6 meses para hacer la publicación. Si no lo hace dentro de ese plazo de 6 meses, se le archivará la solicitud. De ahí la importancia a que tengan presente ese plazo para efectos de realizar las publicaciones respectivas y no pierdan el tiempo ganado con la solicitud que se les archivó, ¿verdad? ¿Qué pasa después de la publicación? Tenemos sencillamente 2 opciones. La más agradable para los solicitantes, que no haya oposición, ¿verdad? Entonces procedería a la inscripción de la marca en este caso, o por el contrario, que sí exista una oposición de un tercero que se sienta afectado con esa solicitud y en consecuencia tengamos que pasar el expediente de la Oficina de Registradores a la asesoría jurídica para conocer la oposición, darle el debido proceso y resolver el fondo que se está discutiendo en ese expediente en específico. ¿Qué pasa? Bueno, que nosotros recibimos la oposición y lo importante es saber que cualquier persona puede presentar una oposición. Sin embargo, eso dice la ley, sin embargo la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo ha hablado de que debe existir un interés legítimo, la oposición no sería como una acción popular que cualquiera puede presentar, sino por el contrario, tiene que haber legitimación. ¿Cómo se obtiene esa legitimación? Bueno, siendo un competidor del ramo, por ejemplo, o bien teniendo una solicitud o una marca inscrita, ¿verdad?, en el registro. Dicha oposición se tiene que presentar dentro del plazo de 2 meses a partir de la primera publicación. Tiene un plazo de 2 meses para que el solicitante presente la oposición y a partir de ahí, si se presenta dentro del plazo, nosotros la tramitamos, ¿verdad? La oposición generalmente es acompañada por los fundamentos de hecho y derecho y además, después de presentada la oposición, el oponente tiene 30 días calendario, así lo establece la ley, para aportar pruebas que considere oportunas para fundamentar su oposición. Ya nosotros recibimos la oposición, calificamos el documento a ver si cumple con los requisitos que establece el reglamento a la ley de marcas y procedemos a darle traslado a esa oposición por un plazo de 2 meses para que el solicitante conozca de la oposición y ejercite su derecho de defensa, por lo cual podría indicar sus razones de hecho y derecho por las cuales considera que esa oposición no tiene asidero legal, en este caso particular. También podría ser el caso, y este es un tema interesante, que la oposición se formule sustentada en una marca no registrada. Es una posibilidad. Entonces, de acuerdo con el artículo 17 de la ley, para que esa parte pueda tener legitimación y pueda presentar o pueda continuar ese proceso de oposición, necesariamente debe presentar la solicitud de inscripción de la marca que tienen en conflicto las 2 partes. De lo contrario, no tendría legitimación y se le rechazaría esa oposición por falta de legitimación. Para eso la ley en su artículo 17 establece un plazo de 15 días posteriores a la presentación de la oposición para presentar esta solicitud. Podría ser que la presente antes la solicitud y después la oposición, esa es otra posibilidad, pero si no ha presentado la solicitud y ya presentó la oposición, solo le quedan 15 días para presentar esa solicitud con la cual fundamentará su oposición en una marca no registrada.
Nosotros, una vez que nos damos cuenta de que la oposición es basada en una marca no registrada, tenemos que acumular ambos expedientes tienen que estar en el mismo estado procesal, por lo cual la solicitud base de la oposición se le hace todo el trámite normal de una solicitud, pero se le ordena publicar edicto bajo la condición de que posteriormente se tiene que acumular con el otro expediente, es decir, no se va a inscribir hasta que no se conozcan ambos expedientes, porque de lo contrario sería un vicio de nulidad de todo lo actuado de acuerdo a nuestra legislación, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que ha sido indicado por la jurisprudencia del Tribunal Registral y que queda muy claro de la literalidad del artículo 17 de la Ley de Marcas. El tema de la oposición basado en una marca no registrada, nosotros en los otros registros tienen el concepto muy claro de primero en tiempo, primero en derecho. Sin embargo, en materia de marcas, el artículo 4, inciso A de la Ley de Marcas, establece la posibilidad que no se le inscriba la marca a ese que la haya presentado primero, pero que esté en esta situación de una oposición basada en una marca no registrada, cuando ese tercero que presentó después la solicitud puede ser que demuestre un uso anterior en el mercado. Es una excepción a ese principio, pero obviamente tendrá que demostrarlo en la oposición y que ha ejercido y ha usado esa marca de buena fe en el comercio desde una fecha más antigua. ¿Y cuál es esa fecha? Debería ser una fecha anterior a ese uso a la fecha de la solicitud de quien la presentó primero en el registro de propiedad industrial. Ese podría ser que ambas partes se vayan a un conflicto probatorio porque ambos la están usando en el mercado, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que valorar el uso de las dos partes que están realizando en el mercado y a partir de los elementos probatorios determinar quién la usó primero de buena fe en el mercado y sería ese quien tenga quien adquiera el mejor derecho para proceder a inscribirse esa solicitud de esa marca. Obviamente que en caso de que no se logre demostrar ese tercero que presentó esa oposición con base en una marca no registrada, si no logró demostrar el uso anterior, el asunto se definirá por puro primero en tiempo, primero en derecho, por cuestiones de fecha y hora de aquel que la presentó primero, ese adquiriría el derecho sobre la solicitud de inscripción de la marca. Una vez cumplido todo este procedimiento que les he venido mencionando, el registro procede a resolver las oposiciones, ¿verdad? Y, importante, de acuerdo con la ley de observancia, de procedimientos de observancia, nosotros tenemos la posibilidad de que nuestras resoluciones sean recurridas, le caben los recursos de revocatoria y los recursos de apelación, el de revocatoria que se presenta ante quien resolvió, nosotros, el registro, conjuntamente con la apelación, y nosotros conocemos la revocatoria, la apelación simplemente la admitimos, ¿verdad? Y la remitimos después al Tribunal Registral Administrativo, que será en última instancia quien vaya a definir el asunto de a quién se le debe inscribir esta solicitud presentada ante el registro. Una vez inscrita, nosotros emitimos el certificado de inscripción y el plazo de vigencia de la marca es de 10 años, que puede ser renovado sucesivamente, sin ningún límite, durante 10 años, siempre y cuando se haga dentro de los plazos que la ley establece para la renovación, que son un año antes de que se venza, ¿verdad? Pues se puede ya presentar la solicitud de renovación y si se le vencieron los 10 años, tiene 6 meses adicionales. Sin embargo, existe la posibilidad de que en ese plazo de 6 meses tenga que pagar un recargo por la renovación. Principios aplicables, esto es un tema muy común, la gente pregunta mucho cuando adquiere la solicitud, la inscripción de la marca, si eso ya es una protección internacional. Pues no, nosotros nos regimos por el principio de territorialidad. En consecuencia, la inscripción ante el Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica solo tendrá efectos en el territorio costarricense. Y también, ese es un tema importante, la protección se extiende únicamente para
la marca para determinados productos o servicios para los cuales solicitó, nada más. Si hay, qué sé yo, una marca X para zapatos y la marca Y para cosméticos, por ejemplo, que son productos totalmente disímiles entre sí, pues se pueden llamar igual las marcas, porque por el principio de especialidad pueden coexistir comercialmente porque las dos no tienen relación en el tipo de producto, el consumidor al cual se dirigen. Entonces eso es importante, como dice, al otorgarse un registro marcario, este concede protección para los productos o servicios para los cuales se inscribió el signo o bien productos que se relacionen en su naturaleza. Sin embargo, este principio tiene una excepción y es el caso de las marcas notorias, pero ya ese es un tema que por cuestiones de tiempo no puedo abordar en esta presentación. Les había hablado de las prohibiciones absolutas, las prohibiciones relativas o bien intrínsecas o extrínsecas. Esas están reguladas en el artículo 7 y 8 de la ley. Las absolutas, particularmente en el artículo 7, les traje algunos ejemplos de prohibiciones de marcas que no se pueden inscribir de acuerdo a nuestra legislación. Por ejemplo, signos genéricos no se pueden inscribir. Los signos genéricos son aquellos que se refieren concretamente, la solicitud de la marca como tal, se refiere precisamente al nombre del producto o servicio para el cual aplica. Por ejemplo, diésel para combustible no se podría inscribir, PC para computadoras son ejemplos de marcas genéricas, inclusive nombres que en el lenguaje popular tienen un significado podrían ser prohibiciones absolutas, como por ejemplo chela para cerveza o cacho para zapato, podrían ser signos considerados genéricos. También tenemos casos de signos descriptivos que se caracterizan porque transmiten una inmediata idea, la marca transmite una inmediata idea sobre calidad, características, ingredientes de los bienes o servicios para los cuales se aplica la solicitud. Por ejemplo, si saca grasa para limpiadores, ¿verdad? Cremosa para natilla, ustedes ven que hay una idea ahí del tipo de producto, de sus características, ¿verdad? Duradera para pintura o baby dry para pañales, ¿verdad? Son ejemplos de signos descriptivos. También se da el caso de signos engañosos, como este caso que se conoció en el Tribunal Registral Administrativo, que era una marca que se llamaba Euromoda, para clase 25, es decir, para ropa, y el origen de la solicitud era costarricense. Entonces el tribunal señaló que podría existir engaño al consumidor respecto al origen geográfico de esta marca, porque se estaba produciendo en Costa Rica la solicitud, sin embargo, cualquier consumidor podría pensar que venía de Europa, ¿verdad? Los productos o servicios, de ahí el engaño, y en consecuencia, de acuerdo a ese voto que ustedes pueden ver ahí, no podría inscribirse esa solicitud. Y las prohibiciones relativas, que son las del artículo 8, que son por derechos de terceros básicamente, y es el tema fundamentalmente de la confusión entre signos, ¿verdad? Marcas que son parecidas o son idénticas entre sí, que protegen los mismos productos o servicios y que eventualmente el consumidor a la hora de hacer el acto de compra de un producto podría eventualmente confundirse y comprar un producto de una marca pensando que es otro. Pues eso eso es básicamente las prohibiciones relativas que nosotros analizamos en el registro. Analizamos dos cosas, analizamos que los productos o servicios sean iguales o tengan relación entre sí comercialmente, y además analizamos la identidad o semejanza entre las marcas a partir de un análisis gráfico, de un análisis fonético de la marca y de un análisis ideológico, si existe similitud en alguno de esos aspectos y además similitud en cuanto a productos o servicios, ¿verdad? Nosotros generalmente por derechos de terceros y de acuerdo a lo que establece el artículo 8 de la ley de marcas, nosotros deberíamos no permitir la coexistencia registral de esos dos signos. Eso es básicamente con respecto al tema de la solicitud de inscripción. Ahora quisiera hablarles un poquito
sobre el tema de la cancelación y la nulidad, que son herramientas que establece nuestra legislación o procesos que se podrían interponer contra marcas que ya están registradas, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, de acuerdo a lo que establece el ADPIC, para inscribir una marca nosotros no necesitamos usarla en el mercado. Ya una vez que la marca se inscribe y han pasado ya 5 años desde esa inscripción, si el titular de la marca no la está usando en el mercado, si arriesga la posibilidad de que la marca se le pueda cancelar por falta de uso, porque puede ser que haya otro tercero que le interesa inscribir una marca similar para los mismos productos o servicios. Entonces, eso está regulado en nuestra legislación, particularmente en el artículo 38 y 39 de la ley. Cualquier persona interesada, dice, previa audiencia al titular de la marca, puede solicitar cancelar un registro cuando no se haya usado en los 5 años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. También es muy común dentro del trámite de inscripción normal de una solicitud de marca que a una persona presenta la solicitud y le dicen, no, su marca tiene este problema de que hay otra marca parecida y no se puede inscribir su marca. Entonces, esta persona que tiene ese problema, ese solicitante que le están haciendo una prevención de fondo, puede presentar una acción de cancelación contra esa marca que le está obstruyendo su inscripción por considerar eventualmente que esa marca no se está usando en el mercado y para poder lograr inscribir la marca. Es decir, la solicitud de cancelación también se puede presentar como una defensa dentro del proceso de inscripción de las marcas. Igual también las acciones de nulidad tienen esa característica, se pueden presentar también. Y eventualmente nosotros podríamos conocer el proceso de cancelación por falta de uso y determinar que, qué sé yo, la marca está inscrita para 10 productos y de verdad el titular la está usando para 5, pero para los otros 5 productos no la usa. Podríamos hacer eventualmente también una cancelación parcial de esos productos como lo establece nuestra legislación. ¿Pero qué se entiende por uso? Bueno, eso es muy relativo y depende también del tipo de producto y servicio. Debemos entender que el uso es que efectivamente la marca esté puesta en el comercio en la medida o en la cantidad, más bien, como dice la ley, y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado. Les pongo un ejemplo, no es lo mismo, como nos pasó en algún caso, una marca que protege un software de estos que usan las universidades para sus plataformas, que usen los estudiantes, ¿verdad?, a una marca de zapatos, ¿verdad? Obviamente el uso que se le va a exigir a una marca de este tipo de software va a ser diferente, porque el consumidor de este producto son universidades, entonces son pocos productos los que eventualmente se van a vender en el mercado. Pero si es una marca de zapatos es diferente la valoración porque el tamaño del mercado eventualmente podría ser más amplio. Entonces es un tema que se debe analizar casuísticamente y determinar a partir de ahí cómo nosotros determinemos a partir de los elementos probatorios si se está usando en el mercado. ¿Y cómo demostramos el uso? Que es en lo que generalmente los que litigan en estos temas de marcas, pues fallan mucho. Me parece que la prueba fundamental podría ser una certificación de un contador público, ¿verdad? Que el contador público indique que la marca, durante un determinado periodo de tiempo, esta empresa la ha estado comercializando y ha vendido determinadas unidades de ese producto específico por las sumas específicas X, ¿verdad? Que el contador determine a partir de la facturación y de los estudios contables que realice de la empresa dueña o titular de ese signo. Esa es la prueba, me parece, más fácil para demostrar el uso en el mercado. La otra es aportar facturas dentro del proceso, que deberían ser suficientes de acuerdo al tipo de producto o servicio, ¿verdad? Y a la dimensión del mercado, como lo dice la ley en el artículo 38 o 39, si no me falla la memoria. También es uso, por ejemplo, como lo dice ahí, de la marca, su empleo en relación con productos destinados a la exportación,
a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. Otra cosa podría ser que la marca se inscribió con un diseño ahí muy particular, pero en el mercado se esté usando con algunas variaciones, algunas pequeñas variaciones. Si esas variaciones, como lo dice la ley, son detalles o elementos que no son esenciales, ¿verdad?, y no alteran la identidad de la marca, es que la marca sí se puede ver que se está usando, no será motivo para cancelar el registro, pero esto tiene que analizarse caso por caso. También, que pasa mucho, que alguien inscriba la marca, ¿verdad?, y sin embargo no la usa, sino que pone a un tercero, le otorga una licencia de uso de marca, y ese tercero el que a partir de esa licencia empieza a usarla en el mercado. El uso realizado por ese tercero a través de un contrato de licencia o por un autorizado, como dice la ley, se puede considerar como válido dentro de un proceso de cancelación y en consecuencia no se cancelaría una marca en esas condiciones. Y de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo, en estos casos de cancelaciones por falta de uso, la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, que es el que debe demostrar que la está usando en el mercado, ¿verdad? Eso es lo que nos establece nuestra legislación en cuanto al tema de cancelación. También hay cancelaciones por generalización, que es cuando una marca inicialmente se inscribió, es distintiva, no incurría en ninguna de las provisiones, sin embargo, por el transcurrir del tiempo y del desarrollo del comercio se convierte en una marca genérica, ¿verdad?, por un uso generalizado que le da el público a esa marca. Por ejemplo, han habido casos en el extranjero, tanto aquí no, pero marcas como Celofán, hace muchos años eso fue una marca, sin embargo hoy todo el mundo le dicen celofán y lo asocia a un papel, ¿verdad?, a un tipo de papel, a un producto específico. Son marcas que por el transcurso del tiempo, por el transcurrir de las relaciones comerciales se empiezan a volver genéricas y eventualmente ya el público confunde la marca con el producto como tal, entonces ya ahí hay un uso generalizado y en consecuencia también se podría presentar un proceso de cancelación por generalización, lo que no es muy común en nuestro registro, pero sin embargo se puede presentar de acuerdo a nuestra ley y además es un tema probatorio, debería mostrarse efectivamente que el consumidor considera ya como genérico ese producto. Y el otro instrumento que tenemos nosotros es la nulidad, que particularmente de la que les voy a hablar es la nulidad de terceros, solicitada por terceros contra una marca inscrita. Nuestra legislación dice que se puede presentar un proceso de nulidad cualquier persona con interés legítimo, como les venía diciendo, el interés legítimo es que sea competidor, ¿verdad?, o que tenga una marca registrada o en trámite, eso le da interés legítimo para incoar un proceso de nulidad. Y también esa nulidad tiene que fundarse en los artículos 7 y 8 que les había mencionado, que son que el signo sea genérico, que el signo sea descriptivo, que el signo sea engañoso, o bien que se considera que la marca es similar a otra ya inscrita o en trámite que se ha presentado, o que éste tiene un mejor derecho de acuerdo con el uso que ha realizado en el mercado de la marca, entonces pues podría ser que presente una acción de nulidad. También es importante mencionarles, cuando ustedes ven ahí de la lectura, habla de que cualquier persona con interés legítimo o de oficio se podría presentar la nulidad. La nulidad de oficio es una nulidad que el mismo registro inicia, de acuerdo con el artículo 37 de la ley de marcas, ¿verdad?, y que es porque el registro detectó que la marca está mal inscrita y tiene algún problema con el artículo 7 y 8, ¿verdad? Entonces nosotros de oficio determinamos e iniciamos el proceso de nulidad, pero este es un procedimiento diferente, se rige por principios diferentes. De acuerdo con el 37 se debe regir por el 173 de la Ley General de Administración Pública. En consecuencia, eso implica que lo que se va a discutir ahí es una nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la inscripción, y en consecuencia, de acuerdo al 173, ese procedimiento que se tiene que regir o hacer
tiene que relacionarse con el 308 de la Ley General de Administración Pública, porque implicaría una supresión eventualmente de derechos que se le han otorgado al administrado y en consecuencia en estos casos debe irse al proceso ordinario de la Ley General de Administración Pública. Pero esa es otra nulidad que no voy a tocar hoy. Sin embargo, sí es importante que sepan que existe esa posibilidad y que somos el único registro que puede anular nuestros propios asientos registrales, ¿verdad? Y la nulidad normal, la nulidad que un tercero en el mercado presenta, que es un tercero presenta contra una marca inscrita porque considera que tiene un mejor derecho o porque la marca incurre en el artículo 7 y 8, en las provisiones del artículo 7 y 8, eso se rige básicamente por el procedimiento que la misma ley, particularmente el reglamento de la ley de marcas en el artículo 48 y 49 establece. Y lo otro importante es que la acción de nulidad, de acuerdo con el artículo 37, tiene un plazo de prescripción de 4 años desde la inscripción. La única excepción a este plazo, de acuerdo con el Convenio de París, es una marca que haya sido inscrita por mala fe. En ese caso no existe ese plazo de prescripción, de acuerdo a lo que el registro ha venido resolviendo en los últimos años, y en esos casos deberá demostrarse la mala fe en la inscripción y nosotros eventualmente podríamos anular aunque el plazo de los 4 años esté superado. Y básicamente, por eso lo dejé junto, el proceso de nulidad o cancelación tienen el mismo procedimiento, los mismos requisitos de acuerdo a la ley. Básicamente, para ir terminando ya esta presentación, se tiene que, el solicitante de la nulidad o cancelación debe identificar cuál es la marca, ¿verdad? O signo contra el que se va a presentar esa nulidad, o contrato de licencia cuya cancelación se solicita, también la ley establece esa posibilidad, indicando cuáles son los datos registrales, el número de expediente bajo el cual se inscribió, se debe indicar el nombre del titular, expresar el interés del solicitante en promover la cancelación o nulidad. ¿Cuál podría ser el interés? Bueno, tiene una solicitud previa presentada que en ese momento pues se le ha obstaculizado su inscripción o tiene una marca similar a la inscrita y el registro las inscribió y las tiene ambas en su base de datos inscritas y podría ser que presente la cancelación, ese podría ser el interés. También deberá indicar los fundamentos de hecho y derecho. Los fundamentos de hecho son el artículo 37, el artículo 7, el 8, eventualmente de la ley de marcas y el artículo 48 y 49, las pruebas en que funda su solicitud, la petición en términos precisos, deberá indicarlo y, muy importante para efectos de que el registro pueda notificar al titular, indicar las eventuales direcciones donde nosotros podríamos ir a notificarle al titular para que tenga conocimiento del proceso de cancelación o nulidad que se ha presentado. Si la notificación por algún motivo no la logramos hacer o no es efectiva, entonces el registro, si ya no existen más direcciones o no se conocen más direcciones, lo que se aplica es la Ley General de Administración Pública y en consecuencia, porque la Ley de Procedimientos de Observancia nos permite aplicar esta ley, en consecuencia, eventualmente tendrían que publicarse edictos con el traslado del proceso en la Gaceta por 3 veces consecutivas, eventualmente, y van a costa del interesado, ¿verdad?, en la nulidad o cancelación. Y para cerrar, presentada la nulidad o la cancelación, el registro la tramita, la califica, le da un plazo de 1 mes a la otra parte para que haga valer sus derechos, ofrezca las pruebas que considere pertinentes para defender su marca. Eventualmente también la ley establece un plazo de 15 días adicionales que el registro puede otorgar para efectos de recibir algún otro tipo de prueba que se considere útil para resolver el proceso. Y dentro del mes siguiente, como dice esta diapositiva, dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la solicitud de cancelación o nulidad, el registro procederá a resolver ya de forma definitiva y razonada jurídicamente la resolución.
Esto es básicamente los tres procesos que quería pues, explicarles hoy. Ahí pueden ver el número de call center del registro de propiedad industrial y también el número de consultas que tenemos en una dirección de correo electrónico. Con mucho gusto estaremos atendiéndoles y no sé si tienen alguna otra pregunta aquí.